Soy Andrés Obando, soy teólogo. El Señor, por la gracia de Dios, me ha llamado para estar en su ministerio. Y hoy quiero hablarles de un tema que para nosotros a veces es delicado, y es sentirnos abandonados por Dios. Dice el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Señor Dios mío, mírame y responde. Ilumíname mis ojos y manténme conmigo. Es un tema muy complejo, porque cuántas veces en la vida se ha sentido usted solo, que incluso su familia lo abandona, que las personas más allegadas lo dejan, que las personas que usted amaba no están con usted, que en medio de una situación difícil no escucha respuestas por ningún lado y no ve que las personas que deberían estar apoyándolo lo hacen. Pero aún más cuando usted empieza a clamar a Dios y no ve ninguna respuesta, que usted se siente agobiado porque preciso está con una enfermedad, que está sin trabajo, y aún estando sin trabajo tiene muchas deudas por pagar, que su hijo o su hija contra una enfermedad que no tiene cura, que usted se pregunta, pero que he pecado mucho como para estar saliendo de una crisis a otra crisis. Y aún más, en medio del desespero, así como el salmista dice: pero ¿dónde estás, Dios? Eso nos pasa como seres humanos, y eso nos pasa como personas que creemos en Dios. Pero lo más interesante es que aquí la Biblia es una muestra de todo esto. Cuando los israelitas empezaron a compilar el Antiguo Testamento, lo hicieron en una de sus crisis más fuertes, que fue el exilio. Eso lo encontramos en los libros de Esdras y Nehemías. Y cuando empiezan a hacerlo, se dan cuenta de que hay un hecho fundacional muy importante para ellos, que es el Éxodo. El Éxodo, que es el mismo libro que lleva su nombre, nos narra la historia de los 400 o más años que duraron ellos esclavizados. 400 años abandonados frente al imperio egipcio, donde estaban a toda suerte a lo que dijera el emperador. 400 años donde varias generaciones murieron con la esperanza de ser libres, y no lo fueron. Pero vemos la historia del Éxodo, que Dios aparece, y aparece enviando a Moisés. Y de ahí sigue toda la historia de Israel, que es su travesía por el desierto, su caminar ya con los jueces, aparecen los profetas, aparecen los reyes, aparece la dinastía davídica, que va a ser muy importante, aparecen los sacerdotes, y se construye el templo para adorar a Dios. En el año 587 llega el imperio y destruye. ¿Cuál imperio? Babilonia. Y otra vez se sienten abandonados, porque esta vez les destruyen incluso el templo, les destruyen su fortaleza de adoración a Dios, donde estaba la presencia de Dios, se les rasga su identidad. Por eso empiezan a construir el canon, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Ellos lo empiezan a compilar es en ese momento de crisis tan fuerte, porque empiezan a coger la historia de los profetas, la historia de los salmos, este salmo que acabé de leer, la historia de Génesis, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento lo empiezan a compilar, para darse cuenta que en medio de cada situación, incluso Dios estaba ahí. Y ahí, en ese momento, en todos esos años de exilio, es cuando más se hace fuerte esa esperanza de que iba a venir un Mesías. Ese Mesías llega porque para nosotros es Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, después de algunos años de su ministerio, también experimenta ese abandono, de tal forma que en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estaban sus amigos, no estaban los discípulos, no estaba nadie que lo estaba acompañando. Solo dice que algunas mujeres lo miraban de lejos. Sabemos que por nuestra convicción, Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros. Pero pongamos nada más en ese momento de que son unas horas ahí en la cruz, en inmensa agonía, abandonado de tal forma que está diciendo el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él resucita. Y en el Mateo 28, nos dice que Él nos envía a ser discípulos, y nos recuerda que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y todos los días va a estar, porque Él experimentó que es sentirse abandonado, experimentó que es ser humano. Él sabe que es tener angustia, y eso lo podemos evidenciar nosotros como creyentes.
Por eso cada vez que uno pase alguna necesidad, entendamos que es Jesús mismo pasando esa necesidad. En Mateo 25 él mismo va a decir que él se siente, que él tenía hambre y le dieron de comer, que él tenía sed y le dieron de beber, que él fue forastero y lo acogieron, que fue preso y lo visitaron, estuvo enfermo y fueron donde él. Es decir, cuando tú te sientas abandonado, Jesús también se está sintiendo así. Si tú lloras, él llora. Si tú te deprimes, él está en esa situación pasándola contigo. Si sientes que mueres, él muere contigo, pero resucita contigo y te levanta. Eso solo lo podemos experimentar los que creemos en Dios. Nadie más puede entender eso. Y de esas crisis de abandono a Dios salen dos cosas. O niegas completamente la fe, o la fortaleces de tal forma que comprendes que Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo, como lo declaró. Y esto es para nosotros una palabra de fe, porque lo creemos, porque sabemos que Dios cumple su palabra. Muchas gracias.